no reconozco a la Policía Nacional del Perú. Algo le han hecho, la han malogrado. Probablemente lo que ha pasado en el gobierno de Castillo, que han malogrado el servicio de inteligencia. Pero no es la policía que merecemos los peruanos, no es la policía que yo conocí en el año 2015 a 2018. Es una policía humillada. Está en nuestros estudios el empresario Fernando Sillones, que además fue gobernador regional de Ica. Fernando, bienvenido. Nicolás, muchas gracias. Hay un video tuyo circulando en las redes sociales muy, no sé cómo calificarlo, muy duro con respecto a cómo enfrentar la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué no resumes para nuestros oyentes, televidentes y seguidores en las redes qué es lo que tú propones para salir de este espantoso entrampamiento en el que estamos? Bueno, es la guerra entre la anarquía y el orden, ¿no? Esa es la guerra. La anarquía es sinónimo de caos, ¿no? Hay personas que ganan con el caos. Lo han explicado los expertos 1000 veces. El narcotráfico gana con la anarquía. La minería ilegal gana con la anarquía. Y la corrupción, ¿no? ¿Acaso los empresarios corruptos que negociaban con Petroperú, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transportes, no pierden con la caída de Castillo? Claro que tenía respaldo Castillo. Ese es el 30% que a muchos lo interpretaban como que se está victimizando y le está resultando. No, la delincuencia favorecía, estaba de acuerdo con Castillo. La buena noticia es que el 70% de peruanos estábamos en contra. Entonces lo que hay es una guerra, es una pugna entre ese 30% de peruanos que quiere el caos, quiere la anarquía, y lo estamos viendo en Puno, en Cusco, en Ica, Madre de Dios y en medio Perú, versus el 70% de peruanos que lo estamos viendo en los mismos sitios, en Madre de Dios, en Puno, en Ica, en Cusco, que son artesanos, trabajadores, empresarios, pequeños empresarios, transportistas, hoteleros que están sufriendo, ¿no? Entonces somos más los que estamos sufriendo y son 30%, que no es poca cosa, los que promueven el vandalismo. Ahora, pero ¿tú no crees que es un error de diagnóstico poner un signo igual entre toda la gente que está protestando y aquellos que tienen un interés en que reine el caos y en promover la violencia, el vandalismo? Que hay gente que está molesta, que en algunos casos arrastra molestias de décadas, ¿no es cierto? De frustración, de abandono, de ineficiencia del Estado, de pésima calidad de servicios, de falta de acceso a una vida digna. No, en ese audio yo separo las dos protestas, porque qué difícil es defender un Estado corrupto, maltratador, inepto, que no nos brinda agua potable, que no nos brinda salud pública, que no nos brinda educación para nuestros niños y que la inseguridad ciudadana es patética. Ese Estado, yo protesto contra ese Estado y yo me sumo a la protesta contra ese Estado corrupto, inoperante, ineficiente y cruel. Pero hay otra protesta que se funde con esta otra que es válida, legítima y que yo respaldo, que es la del vandalismo, que es la protesta de los narcotraficantes por haber caído Castillo. Es distinta. Claro, pero ¿cómo haces para...? Voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Yo conocía, lo había visto en el Guayá antes, a Quiabra, pero yo lo conocí en el CENEPA, en la guerra. Y lo vi en acción y por eso le tengo, más allá de que pueda a veces estar de acuerdo o no con su punto de vista, le tengo un profundo respeto personal porque está disparado cuando caían los bombazos. Yo también. Cuando los generales de Montesinos barrigones estaban ahí en chorrillos bien cómodos, ¿no? Y una de las cosas de las que hablamos cuando se convocó al reclutamiento, llegaban chiquillos, Fernando, de 16, 17 años, pobres, maleducados, mal comidos, muchos de ellos sobrevivientes de la desnutrición infantil, que estaban yendo a la frontera a defender su país para morir por su país. Y lo que hablábamos con el loco Quiabra es, o sea, ¿qué les hemos dado a estos chicos para que estén dispuestos a morir por un país que no les da la gana, que no les da nada, perdón? Era impresionante. Cómo estos chicos, pese a todo, estaban dispuestos a defender su país por amor al Perú,
que yo no entendía cómo podía ser si el Perú los trataba tan mal. Claro. Y eso a mí me marcó mucho, pero regresando a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para separar a estas dos protestas que tú dices que hay? No es la solución el tema del adelanto de elecciones y canalizar todo lo que está pasando a discutir cómo hacemos para que el Perú sea mejor de lo que es. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para eso? Esa es solución a algunos meses vista. Yo digo la solución hoy, mañana. Y eso se llama, y tengo que repetir lo que tú estás diciendo, inteligencia. Yo desconozco a esta policía, Nicolás. Yo le agradezco a la Policía Nacional del Perú lo que hizo por Ica y por el Perú en el periodo 2015-2018, que coincidentemente fue mi gestión en Ica. En Ica no hubieron bloqueos en esos 4 años. Y no porque nunca haya habido bloqueos. Todos los años habían bloqueos en Marcona por la huelga de los trabajadores de Chogán. Todos los años había bloqueos en San Clemente por la huelga de los algodoneros. Excepto en ese periodo, simplemente por pedirle a la policía, evitemos el bloqueo y atendamos las justas demandas de los protestantes. Y lo único que hicieron fue inteligencia, ¿no? Y por eso salió mina justa en Marcona cuando tía María reventaba. Entonces, yo sí tengo una imagen estupenda de la Policía Nacional del Perú cuando usa inteligencia. En Ica, las mafias de construcción civil desaparecieron en el periodo porque gracias a la inteligencia de la policía, en ese entonces identificaron a los cabecillas y acompañados de fiscales hicieron un trabajo impecable. Ni un solo tiro, ni un solo disparo, ni un solo herido, ni una casualidad, ni una muerte, digamos, ¿no? Eso es por la inteligencia. Cuando no se usa inteligencia pasa esto, ¿no? Hoy en Ica, todas las madrugadas, grupos, turbas de 100 a 200 personas, hasta de menos, todos cubiertos, van a verificar que no estén trabajando los fondos, porque si están trabajando, los queman. Esto es lo que ha pasado ayer. Por estar trabajando, te queman. Ese es el Perú. ¿Dónde está la policía? Ni un policía, por supuesto, vigilante de este chantaje, de esta extorsión. No reconozco a la Policía Nacional del Perú. Algo le han hecho, la han malogrado. Probablemente lo que ha pasado en el gobierno de Castillo, que han malogrado el servicio de inteligencia. Pero no es la policía que merecemos los peruanos, no es la policía que yo conocí en el año 2015 a 2018. Es una policía humillada. Esa imagen de vándalos a escasos centímetros, apedreando a los policías que lo único que hacen es defenderse con un escudo de plástico mamarrachento y otros tirándole látigo a los pies porque los pies están desguarnecidos y lesionando. Esa imagen la están viendo nuestros niños. Nosotros no vimos esas imágenes en nuestra infancia. Nuestros infantes, nuestros niños están viendo esa imagen y la autoestima se está yendo al suelo de toda esa población, esa niñez. Es muy grave lo que está pasando, porque en mi niñez se le respetaba a la policía. Ahora los niños lo único que están viendo es humillación a la policía. Yo creo que es mucho más grave que los daños materiales, el daño psicológico y moral que estamos infringiendo en los niños. Fernando, pero ya, digamos, tú dices, hablar de elecciones es el largo plazo. Yo no sé si es largo plazo, o sea... Bueno, yo le he preguntado a los dirigentes que están dispuestos a dar la cara y yo creo que eso también es bien importante, que haya dirigentes de las protestas que están dispuestos a dar la cara, pues están haciendo responsables, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Y se lo planteé la primera semana que empezaron los conflictos a la gente de Andahuayla, y la pregunta que todo el tiempo le repetimos, ¿ya qué hay que hacer para salir de esta situación? Y más allá de todo el adorno, porque al comienzo algunos decían que vuelva Castillo, que lo liberen, eso olvidó todo el mundo, porque es indefendible, este señor, eso está claro, ¿no es cierto? Y de ahí lo de la Asamblea Constituyente, incluso lo de la Asamblea... ¿Qué es lo importante para toda esta gente? Que haya un mensaje claro de adelanto de elecciones. Todos están dispuestos a aceptar que si eso ocurre, se puede abrir el camino para el restablecimiento de la paz en el país. Y eso te va a permitir aislar a los que no quieren que en este país haya paz, a los que no quieren que en este país
a través de un proceso electoral que todos debemos aceptar, cuyas reglas de juego todos debemos comprometernos a respetar, ¿no es cierto?, se resuelva, ¿no es cierto?, el destino del país, y no a través de la violencia. Mira, ojalá que un mensaje de esa naturaleza calme la gente. Pero yo tengo mis dudas. Yo no creo que esos vándalos que van de madrugada a todas las empresas en Ica para ver si están trabajando o no, para quemarlas o no, acepten pacificar y amenguar su violencia por el solo hecho de que se anuncie un adelanto de elecciones. No creo. Yo no creo que esos vándalos que incendian comisarías y locales de la Fiscalía y saquean aeropuertos se calmen porque... Claro, pero ya hay una cosa que no van a poder hacer. Si los manifestantes que lo que quieren es que se les escuche y que se le dé una salida política a esto, tienen ya el mensaje claro que va a haber elecciones y tienen que invertir sus energías en organizarse en partidos, en prepararse para las elecciones, y que ya no van a estar en la calle, o sea, los vándalos ya no van a tener detrás de quién esconderse. Bueno, ojalá. Van a estar puestos en evidencia y van a estar aislados, y ahí es donde los tienes que golpear. Se me cae el lapicero. Ahí es donde los tienes que golpear. No quiero discutir, pero ojalá sea lo que tú dices, ¿no? Yo quiero la elección cuanto antes posible. El adelanto de elección cuanto antes posible. Pero es cuanto antes posible. No puede ser mañana, nos han explicado los expertos, ¿no? Está claro, los especialistas dicen que es que la fecha responsable para hacerlo pronto, sacrificando las elecciones primarias, esa fecha. Es octubre. Esa fecha. Yo quiero octubre. Lo antes posible. O como decimos en el Perú, con pésimo español, lo más antes posible. Lo más antes posible, exactamente. Ahora, hay un tema que tú has planteado, Fernando, que es serio, que es el tema de inteligencia. Sí. Yo he venido insistiendo durante años que la guerra contra Sendero no terminó, que se cometió un enorme error, que fue no tener una política para terminar el proceso con Sendero, que era separar a los que querían reincorporarse a la sociedad y tener una política de incorporación probablemente una incorporación bajo vigilancia. Los incorpora, pero los chequea. ¿No es cierto? Pero había otros que no querían reincorporarse, había que ver cómo los manejaban. Y a esos había que meterle inteligencia, había que infiltrarlo, había que seguirlo. Y eso no se hizo, Fernando. Hoy Sendero Luminoso tiene un comité central. ¿Quiénes son sus miembros? No sabemos. Bueno, dejó de hacerse, pero ahora no hay nada con respecto a inteligencia. Estos vándalos cobran por quemar. Por eso se filman, por eso se filtran los videos. Son ellos mismos, ¿no?, que de alguna manera tienen que acreditar haber incendiado un fondo para poder cobrar. Ellos cobran cupos para el paso de camiones y buses, se están llenando de plata. Ellos se pelean los bloqueos porque ahí hay un peaje ilegal, doloso, delincuencial, que les permite ganar mucho dinero. Eso está pasando en el Perú. Entonces, ¿dónde está el Estado? Esa es mi pregunta. Claro, ahora, el problema es que esto está sacando a flote una serie de déficits que tenemos en relación al tema de inteligencia. El primero es el tema de Sendero Luminoso, que yo insisto, esta experiencia que hemos vivido es la prueba que existe. Porque han actuado a través de sus redes sociales, algunas abiertas, algunas cerradas, a través de las que se organizan, reciben reportes cada día de lo que han hecho en cada lugar sus militantes, planifican lo que van a hacer, reciben instrucciones y además repiten las acciones en todos lados, atacar locales públicos, tratar de tomar aeropuertos. Está claro que está articulado. Pero lo otro que tienes al frente es una pregunta que yo le he hecho a raíz de la discusión que hemos tenido sobre el tema de Devida. Hemos gastado fortunas en Devida, ¿no es cierto? Y tenemos más áreas de cultivo que nunca y somos primeros exportadores de clorhidrato de cocaína del mundo. Y estoy dispuesto a defender esa afirmación ante a quien quiera. En este momento somos número 1 exportando cocaína. La pregunta es quiénes son los dueños del negocio de narcotráfico en el Perú. ¿Cuál es la posición que estos dueños están teniendo en esta crisis? ¿Cuál es el papel? O sea, ¿cuáles son los carteles? A mí me han dicho el otro día, son los mexicanos y los italianos que se han dividido el mercado. ¿No es cierto? Ya. ¿Y qué están haciendo en esta crisis estos narcos? Bueno, claramente están financiando, ¿no? Hay mucho dinero detrás de estas marchas, los mineros ilegales lo mismo, y los corruptos. La corrupción, que tiene mucho dinero, perdió con la caída de Castillo. Entonces, la delincuencia, la ilegalidad, empezando por el narcotráfico, está detrás de esto. ¿Quién tiene que identificar a los capos de estas mafias? La policía. Y eso es lo que no está ocurriendo. Es muy fácil infiltrarse en estas redes de WhatsApp. Y nosotros hemos recibido, todos los días aparecen, ¿no? Vayan a tal sitio que están trabajando y quemen. Hay esas órdenes. Vayan a tal sitio que hay 5 policías desarmados, masácrenlos.
así dice, tipo baguazo. Yo recibo ese tipo de, ¿no? Entonces pasamos esto a la policía y no pasa nada, cuando la inteligencia debería identificar claramente quién ordena masacrar a policías. Y ojo, lo masacran, porque después terminan masacrados en los hospitales de Ica y nosotros obtenemos los partes médicos y están con traumatismo encefalocraneano. O sea, ahí está la prueba del delito, ¿no? Y no hay Estado. Yo hago una crítica constructiva, ¿no? Yo respaldo a este Estado que ha asumido constitucionalmente tras el golpe ridículo de Castillo, pero no es Estado, está de observador y está dejando que aparezca una guerra entre peruanos. Cada vez más vemos encontronazos entre trabajadores desesperados, ¿no? Y amas de casa que quieren trabajar y estos vándalos que impiden. Claro, todos los días porque hay. si uno proyecta lo que está pasando, hablábamos ahora con Gilbert Galindo, que nos reportaba lo que está ocurriendo en Madre de Dios. Madre de Dios, es peor. Y ya Claro. está empezando a generarse una situación de que las familias de los que están bloqueando están viéndose afectadas. ¿Por Claro. qué? Porque el balón de gas cuesta 300 Claro. soles, Fernando. Un balón de gas, estamos como cuando hubo la crisis del oxígeno por COVID. La gasolina, 65 soles y la consigue la más barata de todas el galón y de la de menor octanaje. 20 soles un kilo de tomate si con suerte lo consigues. Claro. Por eso, o sea, ya la situación es asfixiante. Entonces, ¿eso qué está provocando? Que la propia gente que está viéndose afectada por los bloqueos se empezó a indignar. Claro, y el siguiente paso es que esa indignación se convierte en acción y empieza a En tener violencia. enfrentamientos. Así es. ¿No es cierto? Entre Claro. la gente que Claro. ¿no es cierto? Que se está viendo afectada por estas medidas y los que las toman. Por eso, insisto, es el paro más impopular que podamos haber visto en los últimos varios años. Lo más impopular es este bloqueo. Está afectando a millones de peruanos pobres que no tienen solución frente a este paro. En consecuencia, el Estado tenía que respaldar, tenía que defender a esta inmensa mayoría de peruanos que se están quedando sin gas, sin gasolina, sin alimentos, sin trabajo. Hay una cosa que me preocupa para terminar. El otro día entrevistamos a tal vez uno de los dirigentes más importantes de la zona de Virú, ¿no es cierto? Y yo le dije, ¿pero por qué bloquea? Y me decía, porque si no bloqueamos no nos escucha. Entonces yo le hago una propuesta. Yo le ofrezco salir todos los días en la Exitosa. Yo le doy espacio y lo van a escuchar más que en la carretera. Claro. Y no va a fastidiar a nadie. Acá lo va a escuchar todo el mundo. Le ofrezco el espacio. Sí. No me contestó. Claro. Pero tengo la impresión de que no tiene la capacidad de decidir. De que él puede decir, no bloqueamos, igual hay gente que va a bloquear porque les pasan por Claro, encima. son órdenes. Tienes que bloquear y tienes que documentar el bloqueo y por eso se filtran los videos. Porque parecería autodestructivo, ¿no? Que el mismo vándalo se filme. Y eso es lo que de alguna manera tecnológico se filtra. Pero eso es para acreditar el vandalismo y poder cobrar por ello. Entonces hay que llegar al mecenas, al que paga por cometer a la cabeza. Y eso lo sabe la policía. Nadie más lo puede hacer. Es el turno de la policía y la policía está escondida. Eso es mi observación. Fernando Sillones ha estado con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que lo que dice Fernando Sillones siempre, ¿no? Es controversial, siempre genera controversia de lo que... Es que la corrupción se le enfrenta de frente, valga la redundancia. A la corrupción no se puede ir por la tangente. Esto es producto de la corrupción, nuevamente. Por eso detesto a los corruptos. Así es. Muchas gracias por estar acá, Fernando.